Raúl Alfonsín asumió como nuevo presidente de la República el 10 de diciembre de 1983, portando un mensaje de respeto por la Constitución Nacional, las libertades públicas y la convivencia pacífica, prometiendo además una gestión que defendería valores tales como la vida, la paz, la seguridad individual y la convivencia democrática. Las principales promesas de la campaña del entonces candidato Carlos Menem fueron salariazo y la revolución productiva, que rápidamente quedaron en el olvido una vez que accedió a la presidencia, persuadido de la traumática experiencia económica de su antecesor, por lo que se dispuso a buscar apoyo de los principales agentes económicos tanto nacionales como del exterior para poner en marcha un programa neoliberal. El gobierno de la Alianza comenzó su gestión bajo la primicia de la transparencia en materia política e institucional y de la continuidad de la convertibilidad en materia económica. En 1985 se procedió al juzgamiento de las tres primeras juntas militares que había gobernado el país desde 1976 por parte de un tribunal, cuyo veredicto se produjo el 9 de diciembre. Se dictó la culpabilidad de los generales Videla, Viola, los almirantes Macera y Agosti. El problema militar, sin embargo, estaba lejos de ser resuelto. El gobierno impulsó la sanción en diciembre de 1986, la ley de punto final. Hecho de violencia sacudió a la sociedad argentina, un atentado terrorista que destruyó la embajada de Israel el 17 de marzo de 1992. En octubre de 1993 se celebraron elecciones legislativas en las cuales el oficialismo triunfó, resultado que afianzó el liderazgo del presidente, que comenzó a plantear la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional. Comenzaron las conversaciones entre Menem y el titular del radicalismo, Alfonsín, para llegar a un acuerdo de respecto, el que se logró mediante el llamado Pacto de Olivos del 13 de diciembre de ese año. El 14 de mayo de 1995 se realizaron las elecciones presidenciales, en las cuales venció el Partido Justicialista con la fórmula integrada por Carlos Menem, que de esta forma fue reelecto. En octubre de 2001 se realizaron las elecciones legislativas. El 2 de diciembre el ministro Caballo, ante la fuga continua de capitales y el retiro de depósitos bancarios, anunció una serie de medidas que se conocieron con el nombre de Corralito. Estas medidas perjudicaron a los sectores populares y medios, que coincidieron al grito "que se vayan todos". Paralelamente comenzaron a producirse estallidos en los barrios carenciados de las grandes ciudades. En este clima, al anochecer del 20 de diciembre, Fernando Larrúa renunció a su cargo de presidente de la Nación. En un contexto de acelerado deterioro económico con un notable aumento del costo de vida, Alfonsín decidió adelantar las elecciones y consecuentemente la entrega del mando. No logró encauzar el rumbo hasta la puesta en marcha en junio de 1985 del Plan Austral. Con el fin de reducir la inflación, se congelaron los salarios, las tarifas públicas y el tipo de cambio, se redujeron las tasas de interés y se planteó una reducción del déficit fiscal. A la vez que se cambió del signo monetario, se creó el austral en reemplazo del peso argentino. A comienzos de 1989, la errática política económica del gobierno se le sumaron las devaluaciones del austral. La especulación financiera de importantes sectores de poder y un aumento descontrolado de los precios desencadenó un proceso de hiperinflación de magnitud. Repercutió de manera catastrófica sobre los salarios y provocó escasez de artículos de primera necesidad. Consecuencia fue una ola de saqueos a supermercados y negocios de comestibles. Además, las personas viviendo en la pobreza aumentaron. Menem continuó la política de cooperación con Chile y sobre todo con el Brasil, el principal socio comercial. Fue de trascendencia el nacimiento de un organismo de integración económica y comercial regional, el Mercado Común del Sur, Mercosur, creado en 1991 con la firma del Tratado de Asunción por parte de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En materia económica, la intención liberalizadora, desreguladora y privatizadora se estableció desde el principio de gobierno. Primeros planes económicos del gobierno no dieron resultado, por lo que el país quedó sumergido en un segundo ciclo hiperinflacionario a comienzos de 1990. Luego logró bajar la inflación, aunque siguió a niveles altos en 1991. Procede la privatización total o parcial de las empresas estatales. Endeudamiento externo una vez concluidas las privatizaciones, al verse perjudicar las empresas nacionales por la competencia extranjera. Consecuentemente aumentó la desocupación, la pobreza y la exclusión social. En diciembre del 2000 se anunció el denominado blindaje, un crédito de $400.000 millones otorgado por los organismos de créditos internacionales. Esta asistencia financiera llegaba con la condición de que el gobierno realizase una reforma previsional y ajustase el gasto público.
La tranquilidad financiera, sin embargo, duró poco, al punto de en abril del 2001 renunció el ministro de Economía. El gobierno de Alfonsín encargó la tarea de discutir qué escuela necesitaba la Argentina democrática. Al mismo tiempo, normaliza las universidades nacionales, llamó los concursos docentes y cambió el sistema de ingreso. La educación fue entendida como un factor inclusivo a partir del diseño de un plan de alfabetización a nivel nacional. El gobierno de Carlos Menem produjo profundas reformas en el sistema educativo en todos sus niveles. Iniciadas a principios de los 90, las más importantes se enmarcan en las leyes de transferencia federal de educación y de educación superior, entre otras medidas. De la Rúa, el analfabetismo era del 2,6%, menor que el de una década atrás, que alcanzaba el 3,7%.